El mundo fútbol se vio revolucionado luego de lo que fue el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana por una frase de Alejandro Domínguez que se dio en una zona mixta, como se dice, donde un periodista le pregunta por aquella famosa frase de Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, que era que en relación a los diferentes gestos, diferentes actos de racismo contra los jugadores brasileños en competencias con Mebol, no ve como una mala idea ir a la CONCACAF. Entonces el periodista le pregunta al presidente de la CONMEBOL qué opinaba de jugar una Copa Libertadores sin brasileños, y el mandamás, para mí, en una frase absolutamente desafortunada, dijo: una Libertadores sin brasileños es como Tarzán sin Chita. Chita, obviamente, haciendo alusión al mono, orangután, chimpancé, primate que acompañaba a Tarzán en dicha película. Y en dichas aventuras, por supuesto. Claramente, la cuestión de llamar mono, simio, primate, orangután, lo que sea, eso en Brasil es un símbolo del racismo. Un símbolo del racismo. O sea, el presidente de la CONMEBOL que le pide al resto de Sudamérica, poniendo carteles de basta de racismo o no al racismo, es el que posiblemente haya cometido el mayor acto de racismo que yo recuerde. Porque ni siquiera los hinchas, en una cuestión que para nosotros es folclórica, pero entiendo que para los brasileños no, ni a nosotros se nos hubiese ocurrido decir esa frase. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? Porque ustedes van a ver el título del video y van a ver Brasil y CONMEBOL un solo corazón. ¿A qué hago referencia? A pesar de estas desafortunadísimas declaraciones, nadie, ni de la Confederación Brasileña de Fútbol, o sea, de la selección, desde el organismo de la selección brasileña, ni de ningún equipo que participa de la Copa Libertadores de América, ni de los que participan en Copa Sudamericana, y hablo de equipos brasileños, se manifestaron en contra o repudiaron los dichos de Alejandro Domínguez. Dichos que tranquilamente podrían haber sido repudiados. La presidenta de Palmeiras, que habló de la cuestión de una frase absolutamente desastrosa, de una frase imperdonable. Obviamente, y mencionándola a Leila Pereira, la presidenta del Verdao, que dijo el 60% de los ingresos de la CONMEBOL es gracias a lo que genera Brasil. Que es cierto. Por eso hablo de Brasil y CONMEBOL un solo corazón. Porque Brasil le provee el 60% de los ingresos a la CONMEBOL. Y el otro 40% son los 9 países restantes. Por lo tanto, Brasil tiene favoritismo. Por lo tanto, Brasil tiene cobertura mediática. Y voy a pasar a decirles por qué. Brasil, y esto también no lo exculpo a Domínguez, no lo exculpo, pero sí también hay que decir que Brasil ha hecho del racismo una oportunidad para sacar ventaja. Con algo que es muy serio y muy grave en su país, y está perfecto que así lo sea, porque acá estamos en contra de todo tipo de racismo y de discriminación. Brasil le saca provecho y se aprovecha de paso para ponerse en víctima ante casos de racismo que claramente no lo son. Y además, no por la frase de Domínguez, hablo de otros casos. Y además,
y esto es muy importante mencionarlo, en Brasil no son carmelitas descalzas, precisamente. Pero, ¿a qué me refiero con sacarles ventaja a este racismo? Que todo el resto de los países son racistas y los brasileños son siempre las víctimas. Sacan ventaja en los arbitrajes. ¿Cuántas veces hemos visto que los brasileros han sido beneficiados en Copa Libertadores? Palmeiras, por ejemplo, fundamentalmente. ¿Cuántas veces vimos ya, y lo vimos en el sorteo este último de la Copa Libertadores, que los brasileños hayan sido absolutamente beneficiados? Porque, por ejemplo, voy a mencionar algunos equipos argentinos. Vélez. A Vélez le tocó con Peñarol y Olimpia. Dos equipos históricos dentro de la Copa. A River le toca hacer más de 30.000 kilómetros en cuanto a viajes. Barcelona e Independiente del Valle, los dos equipos más fuertes del Ecuador. Inclusive Racing, Fortaleza, Colo-Colo. Fortaleza, un rival muy difícil cuando te toca ir allá. Colo-Colo, un rival muy difícil cuando te toca ir allá. ¿Qué le tocó a Flamengo, por ejemplo? Se preguntarán. A Flamengo en el mismo grupo le tocó Deportivo Táchira y Central Córdoba, de Santiago del Estero. Y Liga de Quito. Pero le tocó un grupo accesible. Un grupo en el que Flamengo seguramente gane los 3 partidos de local si tienen ganas de jugar. ¿Y a Palmeiras qué le tocó? Después de estas declaraciones de la presidenta de que nos vamos de la Conmebol y vamos a la CONCACAF. O de mínima proponerlo, que Palmeiras juega contra Bolívar, contra Sporting Cristal y contra Cerro Porteño. 3 equipos que es cierto tienen mucha participación en la historia de la Copa Libertadores, pero que son considerablemente inferiores a Palmeiras y a casi cualquier potencia dentro del fútbol sudamericano. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, ellos no se quejan de los sorteos, no se quejan de los arbitrajes y no se quejan tampoco de las sanciones. Porque River, porque Racing y porque Peñarol son 3 equipos que van a jugar su primer partido de Copa Libertadores a puertas cerradas por hacer un recibimiento impresionante, recibimiento del que se jacta Conmebol en redes sociales, de hablar de la pasión de Latinoamérica y que esto y que lo otro. Utilizan los videos de River, del recibimiento con Mineiro, del recibimiento de Racing con Corinthians. Los ponen todos en sus redes sociales para generar likes, comentarios, interacciones. Pero claro, cuando Mineiro lo hizo contra River, que había 30.000 bengalas, Mineiro no tuvo ninguna sanción. Que ojo, aclaro, no debe tener sanción. Pero River tampoco. Pero Racing tampoco. Peñarol tampoco. Si hay algún uruguayo del otro lado, y fundamentalmente si es hincha de Peñarol, que me digan si liberaron a los hinchas de Peñarol que fueron apresados en Río de Janeiro para el partido que tuvo Peñarol con Botafogo. Porque no se supo más nada de ellos. Pero hubo gente que fue presa, Fue presa. Presa por nada, Porque la policía de Brasil, independientemente del equipo, quizás con los argentinos tiene un poco más de saña, pero con todos los países, no importa si sos chileno, uruguayo, peruano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, peruano, paraguayo, boliviano, argentino, no importa de qué país seas, la policía brasileña te trata como si fueses escoria, como si fueses un animal, como si no fueses un ser humano. Te caga palos. Lo vieron en el Brasil-Argentina, eso salió para todo el mundo. Como la policía brasileña puso a los hinchas argentinos en un sector rodeado de brasileros para que se arme una trifulca
y después los policías brasileños los caguen a palos a los argentinos. Que fue una cacería. Lo que hicieron con Boca o con los hinchas de Boca ante Fluminense también fue una cacería en su momento. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay sanción. Ahí no hay sanción. Sancionan a River, a Racing, a Peñarol, repito, meten hinchas presos de Peñarol, la policía brasileña, y Conmebol no actúa nunca. Porque nunca actúa, ¿eh? Hubo 2 hinchas de Racing que terminaron hospitalizados en el último duelo de Recopa contra Botafogo, en Río de Janeiro. Sí. Y yo no vi represalia contra Botafogo. No la vi, ¿eh? No la vi. Tampoco tenían por qué tenerla, ¿eh? Porque eso pasó fuera de lo que tiene que ver del espectáculo de fútbol. Pero yo nunca vi un no a la violencia. No a la violencia, no a la represión. Siempre es el mismo speech. Basta de racismo. Por eso digo lo siguiente. Y me agarro obviamente de lo que dijo la presidenta del Palmeiras, que coincido, el 60% de los ingresos de Conmebol son gracias a los clubes brasileños. Por eso, sí o sí, ineludiblemente, tiene que haber un equipo brasileño en la final de la Copa Libertadores de América. No es sorpresa que del 2019, que jugaron Flamengo y River, hasta hoy, siempre haya un brasileño. Al menos. Porque encima, no solamente llega un brasileño, a veces llegan los dos a la instancia definitiva. Creo que desde el 2019 hasta acá, todas las finales fueron jugadas por brasileños menos Fluminense Boca, que se jugó en el Maracaná. O sea, el Fluminense jugó de local ese partido. Entonces, está claro que hay complicidad con los brasileños, que los brasileños se agarran, y se van a agarrar obviamente, de este desastroso comentario, infame comentario de Alejandro Domínguez, para hacerse las víctimas. Y le digo a la presidenta de Palmeiras, que habló de que querían cambiarse de competición o de confederación, ir de Conmebol a CONCACAF, háganlo. Si supuestamente en Brasil están tan disconformes con esta frase de Domínguez, ¿por qué no se borran de la Copa Libertadores? ¿No sería más fácil? ¿En señal de protesta? En señal de protesta contra los dichos de Domínguez, todos los clubes brasileños se tendrían que retirar de las competencias internacionales. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque son de pico. Porque de las puertas para adentro están a los besos. Pero de las puertas para afuera tienen que decir algunas cosas. Ni Flamengo, ni Palmeiras, ni Atlético Mineiro, que juega en Sudamericana, también beneficiaron en el sorteo de la Copa. Ni Gremio, otro de los beneficiados en la Copa. Ni Botafogo, último campeón. Ni Fortaleza, ni Bahía. Elijan el club que se les ocurra de los brasileños. Ningún club, ni tampoco la Confederación Brasileña de Fútbol, repudió los dichos de Alejandro Domínguez. Y voy a aclarar una más. Ningún jugador de la selección brasileña, ningún futbolista de la selección brasileña, y fundamentalmente Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, jugador que ha hecho del racismo una excusa para provocar a los hinchas rivales, jugador que ha utilizado el racismo como una excusa para provocar a los hinchas rivales, que también están mal los hinchas, que le digan cosas que no corresponden a Vinicius. Pero Vinicius también debería hacerse cargo de la violencia que genera. Porque él genera la violencia, él genera también el bardo.
el quilombo. Me gustaría que Vinicius Junior, que es una de las grandes banderas que van contra el racismo en el fútbol, me gustaría que se exprese. Y además como referente de la selección brasileña. No estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando, creo yo, hoy de la figura brasileña en el mundo. Digo, si hicieron la industria de la lástima con el racismo, ¿por qué no condenan los hechos o los dichos de Domínguez? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Si el argentino, si el uruguayo, si el paraguayo es racista, ¡pum!, le pegamos con un machete. Ahora, si lo dice el presidente de la Conmebol, nos quedamos callados. ¿Cómo funciona eso? Explíquenmelo de mínima. O explíquenselo al resto del continente. Ah, y lo último, Domínguez, esta va para vos. Ya no vas a poder hablar más de racismo, Domínguez. No le podés decir absolutamente nada a ninguna persona que cometa un hecho de racismo, porque vos cometiste el máximo. Indirectamente a los brasileños le dijiste que eran Chita, el personaje de Tarzán. Entonces yo que vos guardaría silencio. Yo que vos no multaría a ningún equipo en caso de hacer esa clase de gestos. Porque, por ejemplo, Boca fue multado en su momento por racismo, le clausuraron una tribuna y tuvieron que poner una bandera que decía basta de racismo. Ahora ya no la podés hacer esa, porque te mandaste el moco más grande de todos, pudiendo haber hecho y dicho 20.000 cosas diferentes. Es como que en los Avengers no esté Iron Man, podrías haber dicho. Que Brasil no esté en la Copa Libertadores, como que en los Avengers no esté Iron Man. Podrías haber dicho eso, pero no se te ocurrió. Pero bueno, para cerrar, y voy a cerrar con algo de River, que está confirmado el fixture de River en el grupo B de la Copa Libertadores. Universitario de Perú será el debut en Lima, en el Estadio Nacional de Lima. River vuelve a Lima después de aquella final contra el Flamengo, 2 de abril. 8 de abril, Barcelona de Guayaquil será el rival de River en el Monumental. 24 de abril en Quito contra Independiente del Valle. 8 de mayo vuelve River a viajar a Ecuador para jugar contra el Barcelona en Guayaquil. Y después los últimos dos partidos serán contra Independiente del Valle el 15 de mayo en el Monumental y el 27 del mismo mes contra Universitario de Perú en el Monumental. Es decir, River va a jugar visitante, local, visitante, visitante, local, local. River va a jugar sus últimos dos partidos en condición de local en Copa Libertadores por haber sido cabeza de serie. Desde ya, si te gustó este video, deja tu pulgar arriba, suscríbete, comentame qué te pareció este video y esta reflexión que hice de los dichos de Domínguez y de cómo también, por supuesto, también la Confederación Brasileña de Fútbol calla porque también le dan. Porque saben que el vuelto va a venir. Porque saben que Domínguez siempre les va a jugar a favor. Siempre les va a jugar a favor. Queda demostrado con los sorteos, queda demostrado con los arbitrajes, queda demostrado hasta con las sanciones. Porque hasta ahora no recuerdo un club brasileño que haya tenido una sanción, que haya tenido una sanción por romper un billete en la Argentina, porque cagaron a palos a hinchas de cualquier equipo que no sea brasileño. Todavía no la conozco, no la vi, esa calle no la conozco, monstruo. Pero los argentinos ante la mínima o sanción económica y hasta jugar sin público. Porque River, Racing y Peñarol van a jugar la primera fecha de local sin público. Entonces, además de basta de racismo, basta de hipocresía. Hasta la próxima.